Hola y bienvenidos a un video más de Tu Guía Docente. Hoy viene un video que me han estado pidiendo bastante, que trata sobre cómo poder hacer el módulo número 1 de Portafolio de Evaluación Docente 2021 para los profesoras, profesores, educadores de educación especial con necesidades educativas permanentes. Para este video nos vamos a valer de dos insumos. El primero, el manual del portafolio, por supuesto, y el segundo, las orientaciones de las rúbricas que nos dieron para el año 2020, que nos puede dar cierta facilidad para poder entender cómo es que desglosan los distintos indicadores que aparecen en la pauta de evaluación docente en criterios que nosotros podemos ir adquiriendo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que en este proceso de evaluación docente, el módulo 1 consta de tres instancias, de tres grandes tareas que tienen que realizar. La primera tarea tiene relación con una planificación y una evaluación. Para la planificación se necesita una caracterización de los estudiantes del grupo curso con las necesidades educativas permanentes que tienen que estar acá. Luego, hacer una planificación de tres experiencias de aprendizaje con su respectiva evaluación, con los indicadores que tienen acá y fundamentar por qué dicha actividad o el por qué este tipo de decisión que tomó. Luego viene la segunda tarea, que tiene relación con los análisis de dicha experiencia, en donde usted va a analizar los distintos aspectos que utilizó en esta implementación. Acá la idea es que usted analice cuál es la práctica pedagógica que utilizó, por qué justificó esto, cómo se relaciona con el contexto, etcétera. La vamos a ver un poquito más en profundidad, por supuesto. Y luego, la tercera tarea es qué hace usted con la información, qué es lo que hace en torno a su reflexión pedagógica. Un lado, en relación a cómo lo trabaja con la familia como una fuente de apoyo para apoyar al estudiante en su aprendizaje, y otra en relación a qué hace usted con el conocimiento que va adquiriendo respecto al proceso que va ligando y con las necesidades que pueda tener para ir perfeccionándome cómo lo va a utilizar y sobre las debilidades que nosotros tenemos fortaleza. Entonces vamos a ver esos tres detalles a continuación. Como bien dije, lo primero que ustedes tienen que realizar en el módulo 1, y que esto es sumamente importante, es una caracterización de los estudiantes. Esta caracterización de los estudiantes es fundamental, puesto que a partir de ello usted va a mostrar que conoce a los estudiantes, conoce las distintas características, conoce el estado inicial de él en la etapa, en el objetivo que está dando, y además permite dar a conocer o dar una justificación del por qué está empleando la diversificación de la enseñanza en la planificación. ¿Ya? Nosotros nos encontramos acá en caracterización del estudiante y para cada una de estas tareas nosotros tenemos rúbricas específicas. Nos vamos en este caso a la rúbrica de la caracterización de los estudiantes y obtenemos lo siguiente. Pueden preguntarse, ¿por qué estamos revisando la caracterización del estudiante? ¿Será conveniente ver el ejemplo de rúbrica? El consejo es siempre, vean, acá cuando ustedes tienen la tarea aparece cuál es el criterio del marco de la buena enseñanza que ustedes tienen que trabajar. Para eso ya lo vimos en un video del marco de la buena enseñanza, 4 videos específicamente, donde vimos el criterio A, B, C y D. Yo asumo que ustedes ya vieron ese video, dominen con respecto a esto, y luego ver este apartado de acá. Este apartado es lo que nos va a indicar para el competente. El competente nos va a decir que, en este caso, demostramos conocer las características que favorecen o dificultan el aprendizaje de su estudiante, distinguiendo la diversidad al interior del grupo. Esta es la información que a nosotros nos dan. Pero si nos vamos a lo que es la rúbrica del año 2020, el año pasado, nosotros obtenemos esta misma característica acá, este mismo indicador, donde dice evalúa la capacidad del docente para demostrar conocimiento, etcétera. Y a partir de esto, los encargados de Docente Más crean una rúbrica en donde nos desglosan qué significa para ellos el poder demostrar conocimiento de características que favorecen o dificultan el aprendizaje del estudiante, etcétera. En mi experiencia, que es lo que conozco durante todos estos años que he trabajado en evaluación docente, que he realizado evaluación docente, es que normalmente el competente se mantiene relativamente estable. Y lo que puede cambiar es el destacado. Pero tenemos que tomarlo en consideración, ¿por qué? Porque el destacado no siempre cambia, el destacador se mantiene. Y por último, nosotros ya tenemos un poco de información y la gracia es que la clase que planifiquemos, la gracia es que los insumos que entregamos en cada una de las respuestas sea la mejor respuesta que podamos tener en base a una reflexión pedagógica de nuestra práctica, que la clase que planifiquemos sea la clase que tengamos con todas las características posibles, que hagamos nuestro mejor esfuerzo, una clase ideal, una clase pensando que todo sale redondo. Entonces, vamos a agregar todos aquellos conocimientos y las pistas que están acá para ver nuestra propia práctica y poder hacer nuestro mejor trabajo. Volviendo al tema, cuando tenemos que hacer una reflexión
sobre cómo son nuestros estudiantes, nosotros tenemos que ver a nuestros estudiantes desde varios ámbitos. No solamente enfocarnos sobre las necesidades educativas que ellos tienen, ¿ya? Por supuesto que tenemos que mencionarlo, por algo ustedes se están evaluando con necesidades educativas permanentes. Entonces necesitamos indicar qué tipo de necesidad tiene, qué características tienen esto, de qué forma usted los puede apoyar o qué necesidad de apoyo ellos tienen. Pero además tenemos también que conocer cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, para poder motivarlo a poder realizar la actividad, para que la actividad tenga una significancia dentro de esto. También es bueno hablar sobre el contexto en donde ellos se están desarrollando y cuál es la diferencia que hay entre estos estudiantes, entre uno y otro, ya que la necesidad de apoyo para cada uno de ellos puede ser distinta. Y esa necesidad de apoyo o esa necesidad que usted le va a ir brindando, que son distintas a cada una de ellas, en la planificación nos va a dar cuáles son las distintas opciones de aprendizaje que usted va a poner a disposición para lograr el objetivo. Pero no nos adelantemos. Ahora, con respecto a esto, usted si bien va a estar hablando sobre sus intereses, sobre sus motivaciones, sobre sus necesidades de apoyo, también es sumamente importante relacionar cómo es el estado actual de conocimientos que poseen los estudiantes. ¿En relación a qué? En relación a la triada que usted va a trabajar en los objetivos de aprendizaje, en la evaluación y que los distintos videos le hemos dado mucho énfasis, que es en relación al conocimiento, a las habilidades y a las actitudes que poseen actualmente. ¿Por qué es importante esto? Y lo reitero, porque usted va a utilizar este conocimiento base, este aprendizaje tiene, este aprendizaje previo, este estado actual, para poder justificar sus decisiones pedagógicas en torno a las experiencias de aprendizaje que está proponiendo, en torno a las evaluaciones, y también se puede tomar respecto a esto si las consideró o quizás no las consideró, y por eso es que la indicadores, la evaluación, no fueron los resultados que usted esperaba. Quizás se puede tomar con respecto a esto, entendiendo y haciendo una reflexión de que debió haber considerado estos puntos. Y también es importante, acá aparece en el destacado, pero en general estas son instancias que es bueno acá, no hacerlo como la falencia, lo que le falta, el estado actual, sino que también debemos reconocer siempre las fortalezas. ¿Por qué? Porque las fortalezas nosotros nos podemos tomar de ellas para poder ampliar la capacidad del estudiante de aprendizaje de contenido, habilidad y actitud. Entonces, pensamos en la asignatura que usted eligió de esto y vea cuáles son las fortalezas que tiene él para que las podamos ir utilizando. Luego que tenemos una caracterización impecable con los distintos estudiantes de nuestro curso, si se está evaluando con un solo estudiante del estudiante, pero ahí usted tiene que adjuntar una documentación, algo que acredite que solamente está realizando con un estudiante. Entonces, tenemos nosotros que empezar a planificar nuestra actividad. La actividad nosotros tenemos que planificarla, son 3 de ellas, ya es como las 3 clases que estamos realizando. Vamos a ver cuál es el curso, el nivel, nosotros vamos a tener en consideración la caracterización del estudiante para hacer esta planificación, y para ello, acá aparecen cuáles son los distintos elementos del marco de la buena enseñanza que están acá, y aquí nos aparecen los indicadores de competente, cómo nosotros lo vamos a tener. Si cumplimos con esto a la perfección, vamos a salir competentes. Nuevamente, estos elementos que están acá, nosotros podemos ver un poquito más desglosado, como con indicadores, en base a la rúbrica del año pasado. Por eso es que es bueno, y por eso es que en mis videos me valgo mucho de poder hacer esto, en donde este indicador que está acá, plantear objetivos de aprendizaje, que insisto, es el mismo que aparece acá en el año 2021, no hay modificación al respecto. Entonces, si bien puede modificar un poco estos elementos, lo más normal es que el competente no cambie, y quizás el destacado, la orientación que le dé, puedan cambiarla, pero en el fondo siempre es bueno mejorar nuestra práctica. Entonces, aparte de todo lo que usted le agrega, es bueno siempre tener en consideración esto como un punto más de partida. Bueno, los objetivos de aprendizaje es bastante similar a lo que le piden a los profesores de aula regular, en relación a que usted tiene que tener su objetivo detallado en base a indicar habilidad, conocimiento y actitud. Ya, sin que tenemos que tratar de planificar este objetivo en un gran objetivo que tenga estos 3 elementos. Y además, estas experiencias, la idea es que se relacione con los objetivos curriculares que estamos señalando acá. Nosotros decimos, ya, yo vamos a evaluar en el área de lenguaje, entonces el objetivo, y en este objetivo, el objetivo tiene que estar ligado al objetivo general de unidad, al priorizado, etc. Tenemos que estar ligados. Con tener estos 2 puntos tenemos el competente. Si hemos visto varios de estos videos, sabemos que nosotros en aula regular con esto ya tendríamos el destacado. El destacado es cuando nosotros tenemos la actitud. Pero a usted, profesor, a usted, profesora, a usted, educador, se le pide que además, para el destacado, tenga que cumplir con otro elemento. Y el otro elemento tiene que ver con la vinculación de los aprendizajes relacionados al contexto que tienen los estudiantes para dar respuesta a las necesidades que tienen.
Por ello es importante que en la parte anterior, en la parte de explicar cómo son los estudiantes, de esta reflexión que usted hace para caracterizarlos, es bueno que mencione cuál es el contexto en cual están. También tiene los conocimientos previos, etcétera. Entonces, si lo considera, ahí ven la relación que hay entre uno y otro, va a poder obtener un destacado según esta pauta que tenemos acá. Luego que tenemos el objetivo, nosotros vamos a empezar a realizar una actividad didáctica que tiene nuestro inicio, nuestro desarrollo y nuestro cierre. Entonces, nosotros acá, al igual que en todas las pautas, el objetivo tiene que ser sumamente coherente con respecto a las actividades que estamos desarrollando. Tiene que ser coherente tanto en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. No podemos salirnos del objetivo, ¿ya? Entonces, y aquí lo dice incluso, todos los objetivos de la experiencia son trabajados a través de la actividad del docente. Primer punto. Si nuestro objetivo tiene un contenido, una habilidad, una actitud o dos habilidades, por ejemplo, nuestras actividades tienen que orientar a que se cumplan esto en la totalidad durante la clase. No podemos dejar elementos afuera. Y luego, todas las actividades se relacionan con los objetivos de la experiencia. Es decir, si yo tengo una experiencia de aprendizaje que está sobre el nivel del objetivo que yo tengo declarado, acabo de perder relación. Ya, si yo estoy preparando algo en el nivel de conocimiento, pensemos lo más básico y ojalá que no estén por acá, pero estamos en el nivel de conocimiento y luego una actividad le pido al estudiante en relación al mismo contenido una síntesis, por ejemplo, me acabo de salir abruptamente del objetivo y ahí tendría actividades que no se relacionan con el objetivo y podría pasarme al nivel de básico. Entonces cuidado con esto. Todos los objetivos, todas las actividades que tengo en el inicio para preparar la actividad, para rescatar los conocimientos previos, para poder motivar al estudiante a hacer una actividad que le permita ahondar, para que estén preparados para el momento, usted debe realizarlo en torno al objetivo de aprendizaje, no salirse ahí. Luego en el desarrollo, la actividad quizás de modelamiento que usted está realizando, la actividad de preparación, lo que usted esté explicando, todo tiene que ser en base a cumplir el objetivo de la clase, no salirse de eso. Y en el cierre viene a ser la misma relación, por supuesto, con los contenidos metacognitivos y los contenidos o los cierres que usted hace en relación a la actividad y una mini actividad que permita al estudiante poder relacionar todo lo que hizo durante la clase y consolidar estos aprendizajes. Y bueno, esto acá, en el caso para poder destacar, en estos casos, en este momento nos dice que debemos vincularlo con el contexto y o con los intereses que tienen. ¿Y por qué es importante entonces la caracterización que usted hizo? Porque la caracterización va a mencionar el contexto, va a mencionar los intereses, va a mencionar los gustos que tiene el estudiante. Entonces, el objetivo, la idea es que para poder motivarlo a que trabaje, para que tenga todas las ganas de colocar su 100%, usted debe considerar todos estos aspectos. Contexto para que le dé sentido a la actividad, intereses para que el estudiante llegara a la motivación intrínseca y que quiera empezar a trabajar y que pregunte y se motive y construya su aprendizaje. Entonces es importante que al momento de plantear todas las actividades estén orientadas a lo que usted colocó en la reflexión o la caracterización de su estudiante. Fundamental eso, así que mucho ojo a la caracterización. La caracterización no es algo que usted haga a la ligera, porque esa caracterización va a ser la base para todo el trabajo que se viene más adelante. ¿Qué está relacionado con este punto? Promover el quehacer activo de los estudiantes, insisto, exactamente lo mismo. Si eso es lo simpático que hayan dado acá, que por fin nos permite prepararnos. Acá, ¿qué relación hace? ¿Qué es la importancia que nosotros tenemos que tener para ahondar en esto? Es que nosotros tenemos que tenemos que planificar las actividades para que sea el propio estudiante, los propios estudiantes, quienes trabajen de una forma autónoma, quienes puedan generar o ser partícipe activo de su aprendizaje, quienes vayan construyendo el aprendizaje. ¿Ya? En el caso del competente es que usted dé espacios autónomos para que el estudiante lo haga. Pero si usted logra que todas sus actividades, que todas las distintas actividades que tiene planificado, sea el estudiante el protagonista, usted va a estar en la parte destacado. Esto está ligado concretamente con el paradigma constructivista y es lo que en mi video he tratado de demostrar, que trate siempre de llegar a esto, de que usted es un mediador al momento de realizar la clase. Usted va a enseñar algo, sí, en el desarrollo va a dar instrucciones, va a dar ideas, va a dar unos contenidos que va a permitir desarrollar cierto proceso. Va a ser un modelamiento del trabajo, pero eso no puede tomar la gran parte de la clase. Eso tiene que ser un punto de partida para que el estudiante realice 1, 2, 3, la actividad que sea necesaria y que usted tenga planificada para que logre hacer esta relación. Yo, ojo, digo actividad 1, 2, 3, pero puede ser actividad 1 y el otro estudiante hacer la actividad 2, hacer actividad en paralelo, que es lo recomendable.
Luego nos vamos al siguiente punto que tiene que ver con la diversificación de las enseñanzas de aprendizaje. Diversificación quiere decir, y ustedes lo saben más que todos nosotros profesores de otras asignaturas, es que nosotros tengamos características, que tengamos actividades que estén preparadas para grupos de estudiantes. Cada uno de los estudiantes tienen distintas necesidades, cada grupo de estudiantes tienen distintos conocimientos previos, tienen distintos intereses, quizás hay agrupaciones de estudiantes que puedan tenerlo, y es importante que nosotros abordemos, que podamos generar actividades, instancias de aprendizaje para que estos estudiantes puedan utilizar todo lo que tienen y poder apoyar también a suplir esta necesidad que tienen. Entonces, nosotros debemos entregar una respuesta educativa que esté pensada en las características que tienen nuestros estudiantes, en las características que tienen en forma a necesidades educativas de aprendizaje, o también en las características de motivación, de contexto, etcétera. ¿Ya? Y es importante acá que no pensemos, ya, vamos a tener entonces una actividad que realicen, después tienen que realizar otra actividad y después otra actividad, y de esa manera puedo abordarlo de distintas formas. La idea es que también optimice el tiempo, que genere instancias en donde ellos puedan elegir. Entonces quizás si tengo un objetivo, yo voy a tener 3 actividades. Las 3 actividades apuntan al objetivo, pero están adecuadas según las necesidades particulares de grupos de estudiantes o de estudiantes en particular. Entonces yo le puedo asignar, María, tú tienes esta actividad porque tiene estas características, Juan, tú tienes esta otra actividad que es distinta, que apuntan, insisto, al mismo objetivo, no pueden apuntar a objetivos distintos, porque todos es parte de la misma clase. Pero tú, Juan, vas a tener esta otra actividad, que tiene algunas variaciones, que tiene alguna modificación, según las propias necesidades que tienen, adecuaciones que ustedes saben que pueden estar en el DUA, etcétera. Entonces, tenemos este tipo de modificación. Luego tenemos otra, Juana, por ejemplo. Juana, otra característica distinta. Y cada una de ellas, estas actividades, están adecuadas para estas personas, ¿ya? Para sus propias necesidades que tienen. Usted entonces en la planificación declara, se realizan 3 actividades, o una actividad para cada estudiante, y describe cómo es la actividad y cuál es la diferencia que hay en cada uno de ellos, que apunta a la necesidad educativa en particular que tiene. Ahí entonces termina todo lo que es la parte de la planificación, pero nos queda todavía la evaluación. Ojo que si está con un puro estudiante, ahí no tiene que hacer diversificación para cada estudiante. Hay una pequeña diferencia al respecto, pero en este caso ahí usted va a tener que dar una respuesta al estudiante en particular, pero siempre tiene que presentar experiencias de aprendizaje, indicar que es solamente con un estudiante, y ahí se va a esta rúbrica ajustada. Ahora, con respecto a los indicadores, usted frente a la clase no solo va a presentar estas experiencias de aprendizaje, sino que además debe presentar una forma de evaluar, de poder rescatar cómo es el aprendizaje que tiene el estudiante con respecto a esto. Para ello, usted debe señalar los distintos indicadores de evaluación que espera recoger con cada una de estas experiencias. Entonces, cuando usted realice el objetivo lo va a separar con pequeños fragmentos, con pequeños mini objetivos, por llamarlo, que no es la palabra correcta, pero aquí sacamos unos pequeños indicadores. Estos pequeños indicadores nosotros vamos a poder crear nuestros criterios para poder ver cómo es el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, nosotros en este punto tenemos que tener cuidado con la formulación de estos indicadores. ¿Por qué? Porque tenemos este gran objetivo. Este gran objetivo nosotros lo vamos a separar con indicadores que primero sean observables, ¿ya? Sean observables para que podamos nosotros efectivamente usar una pauta de observación con respecto a esto y tienen que estar relacionados con el objetivo de la clase. No podemos tener indicadores que se salgan del objetivo. Además, todos los indicadores que tenemos nosotros acá tienen que estar asociados al objetivo en concreto, en particular. Y, por supuesto, como nuestro objetivo tiene elementos de contenido, tiene elementos de habilidad y tiene elementos de actitud, nosotros vamos a cumplir o vamos a hacer estos indicadores relacionados a algunos al contenido, otros al desarrollo de cómo ha aprendido, cómo ha avanzado en el desarrollo de la habilidad, y otros relacionados con elementos actitudinales. ¿Y qué nos dice acá para el destacado? Que en todos tiene que haber actitudinal, pero usted los va a tener en todos. ¿Por qué? Porque su objetivo lo va a tener destacado, lo va a tener con contenido, con habilidad, con actitud, y además va a dar respuesta a las necesidades que tiene cada uno de los estudiantes con el tema del contexto. Entonces, usted va a tomar ese objetivo completito va a sacar los distintos indicadores con su criterio, va a hacer ahí la pauta de observación que usted desee, y luego o va a dejar solamente los criterios aquí,
Y luego estos indicadores, como los sacó directamente del objetivo que tiene estos 3 puntos, usted va a tener considerado en todos los indicadores de las propuestas didácticas que generó con actitudinal y vamos a estar súper bien. Esto podría cambiar, puede cambiar que para todos tiene relacionado con habilidad, que para todos tiene relacionado con el contenido, o que para todos tiene relacionado los 3 elementos. Pero por mucho que cambie no se puede mover más que eso, porque la formulación del objetivo tiene una cierta lógica en base al marco de la buena enseñanza que está actualmente vigente. Ya sabemos que salió uno nuevo, pero en este proceso de evaluación docente nos seguimos todavía al marco de la buena enseñanza antiguo. Entonces esta lógica no va a cambiar. ¿Ya? Y lo más probable es que tampoco cambie con la siguiente. No he hecho un análisis en extenso todavía del nuevo marco de la buena enseñanza, ya que han hecho varias propuestas, pero bueno, es otro tema. Ahora, es importante nosotros que si tenemos los indicadores, en la evaluación que nosotros estamos dando, hay una relación, ¿cierto? Si nosotros estamos generando todos nuestros indicadores, todos estos indicadores tienen que estar relacionados con, o pueden nosotros llenarlo, completarlo con la actividad evaluativa que tenemos. No podemos nosotros tener indicadores que no los podemos recoger con la actividad. Entonces ahí tenemos que tener un cuidado que bien planificado no va a tener ningún problema. Y lo otro, que este conjunto de estrategias que nosotros, la evaluación que tengamos, permita recoger distintas formas de los estudiantes como van aprendiendo. Nosotros lo vimos y lo tienen ustedes planificado ya a esta altura de esta manera, de que vamos a tener distintos tipos de actividades para los estudiantes según las características individuales de cada uno. Como son distintas actividades y estas actividades todas están relacionadas al mismo objetivo, nosotros vamos a tener una estrategia evaluativa que permita poder recoger si es que el estudiante cumple o no estos indicadores independientes de las estrategias que tengamos. Entonces vamos a tener formas alternativas para que los estudiantes puedan demostrar los aprendizajes y esto lo va a tener directamente relacionado porque tiene diversas actividades que permiten recoger instancias de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que se le está pidiendo acá? Que sea coherente entre la planificación de la actividad que tiene usted con la forma de recoger la información. ¿Ya? Y viene después otra parte que es de la más linda, a mi parecer, de la evaluación docente, en donde efectivamente nos obliga, nos solicita que empecemos a reflexionar sobre las distintas decisiones, y acá en un enfoque ecológico, en un enfoque funcional, en un enfoque del todo, en que nosotros podamos fundamentar el por qué estamos tomando, el por qué estamos haciendo este tipo de decisiones. Esto nosotros lo vemos en la parte C, en la tarea, fundamentación de las tareas de aprendizaje, en donde debemos hacer un escrito en donde fundamentamos ¿por qué nosotros decidimos hacer esta planificación? ¿Por qué lo consideramos? Y a través de responder esta pregunta acá, ¿cómo estas estrategias promueven el aprendizaje de los estudiantes en un contexto del enfoque ecológico? Ya nos dan aquí unas ciertas pistas y la gracia de estas pistas es que acá la tenemos nuevamente desglosada en indicadores, que insisto, pueden cambiar, por eso siempre ustedes ya leen el portafolio, el manual del portafolio, no voy a hacer un video para leer el manual del portafolio con ustedes, cada uno de ustedes lo ha hecho impecable, entonces la idea es ir un poco más allá y ver cómo poder emplearlo, cómo poder utilizarlo en la clase. Y en este caso nosotros tenemos que fundamentar nuestro diseño de la experiencia, ¿ya? Una fundamentación pedagógica. Y nosotros tenemos que vincular elementos entonces como el contexto de los estudiantes. Y fíjese el contexto, ¿se acuerdan cuando hablamos de la caracterización al comienzo? Que era importante incluir el contexto, los intereses, las características. Nosotros este contexto, que lo colocamos en nuestras clases, que lo utilizamos también para la parte de los indicadores y la evaluación que estamos realizando, entonces este contexto tengo yo que utilizarlo para justificar. Yo cuando hice esta unidad didáctica, utilicé estas estrategias de aprendizaje, utilicé esta metodología, empleé este tipo de material concreto. ¿Me basé en qué? Me basé en que puede ser significativo el estudiante en relación al contexto donde está, en relación a los intereses que tiene, los gustos, en relación a los conocimientos. Yo lo hago también pensando en que los estudiantes tengan un rol protagónico. Recordemos, los estudiantes son quienes van a realizar la actividad. Yo voy a ser un mero mediador en este proceso. Entonces los estudiantes van a ser un rol activo. Y yo ahí tengo que justificar, yo hago esta actividad porque quiero que el estudiante construya su aprendizaje, porque tengo alta expectativa, quiero favorecer que ellos se vayan comunicando, que vayan generando estos distintos elementos. Entonces, este punto usted tiene que fundamentarlo. Y luego para el destacado, es importante que nosotros no solamente nos enfoquemos en el estado inicial en el que hablamos nosotros
en el proceso de la caracterización, sino también cómo nosotros vamos haciendo una evaluación permanente de ellos. Es por ello que ustedes generan para todas estas actividades que tienen acá. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir viendo cómo va el avance, cómo va la progresión, cómo va el desarrollo quizás de las competencias que tengan acá. Y digo competencias vista como una agrupación de contenido, habilidad y actitud. Entonces, si es que la actitud del estudiante va mejorando o va cambiando o va teniendo algún tipo de crecimiento, usted pueda considerar esto para las siguientes actividades de aprendizaje. Entonces ahí usted va justificando, va fundamentando sus decisiones pedagógicas, no solamente en el estado inicial, en el diagnóstico inicial que hizo probablemente en marzo del estudiante, sino que además de eso, la evolución que está teniendo en cada una de sus clases, en cada una de las evaluaciones formativas permanentes que está teniendo en el aula. Entonces, usted genera una fundamentación en base al todo el trabajo, y es lo que hacemos en realidad el trabajo de todos los días. Solamente le están pidiendo que sea minucioso al momento de dar esta explicación. Luego, nosotros debemos hacer un análisis de la implementación de la unidad. Debemos hacer un análisis crítico del acceso, la participación y el progreso del aprendizaje. Miren aquí, aparece esto, pero en negrito, ¿cierto? Aquí dice, en negrito acá. Insisto, siempre vean acá el manual del portafolio, el tema de las responsabilidades profesionales y del aprendizaje del ambiente propicio del aprendizaje, ¿cierto? Y aparecen acá los distintos elementos que me van a evaluar. Pero nuevamente, si queremos ver esto como docente más lo desglosa en una rúbrica, nos puede servir para orientarnos estos elementos, en donde nosotros vamos a generar un análisis primero en base a la participación o el progreso del estudiante, ya qué aspectos se lograron, qué aspectos no se lograron y cómo van en relación del resto de sus compañeros, explicando las distintas decisiones que favorecieron el proceso de participación, o qué cosas dificultaron acá. Ya acá nosotros tenemos que hacer un cuidado, tenemos que decir ya, nosotros tenemos que decir qué cosas sale bien, tenemos que ser súper sinceros, estos aspectos fueron bien logrados, el por qué fueron logrados, qué procesos no fueron bien logrados, qué dificultó, qué cosas no consideré. Entonces tenemos nosotros que hacer esta reflexión acá y debemos nosotros hacer decisiones pedagógicas al respecto. No podemos quedarnos en el diagnóstico, no podemos quedarnos como cometimos un error didáctico porque no consideramos el contexto, entonces no le dio sentido, no le encontró el para qué me iba a servir la actividad y el estudiante lo perdí. El estudiante estuvo ahí y en realidad no hizo la actividad, no la terminó, no se vio motivado, no se comprometió y nos quedamos en esto. O lo que menos podemos hacer es externalizar las cosas. No es que el estudiante estaba motivado, durmió poco, no estaba ni ahí. Y no es responsabilidad mía, del estudiante. No, acá tenemos que pensar bien cuál es nuestra responsabilidad, qué nosotros tomamos en consideración para que saliera bien, qué no tomamos en consideración para que saliera mal. Pero insisto, no quedarnos con ese diagnóstico, sino que además tenemos que generar un desafío, tenemos que hacer algo con esto, tenemos nosotros que proponer una forma de poder solucionar esta situación, el empezar a abordarlo, el dar distintos tipos de estrategias, y la idea es que lo hagamos de una forma multicausal, ya que no digamos que tuvo malas notas porque faltó a clase, eso sería un espantoso, ¿cierto? No, nosotros no haríamos un análisis de mis prácticas o de mis decisiones pedagógicas y que falta clase, ya ahí estaríamos en un insatisfactorio. Si no consideré, por ejemplo, ya digo, no consideré el contexto, ya, y dejo eso como una causa, ya podríamos estar incompetentes. Hicimos un elemento si es que generamos alternativas, nos generamos una decisión y un desafío para empezar a considerar el contexto en el resto de las actividades. O quizás no hicimos diferencia de actividades entre uno u otro en base a las características particulares de cada uno, sino que generamos una actividad que es igual para todos. Entonces algunos de ellos respondieron bien a la actividad y otros no tuvieron esta capacidad. Entonces ahí tendríamos algo, y si lo dejamos hasta ahí, estaríamos mal, estaríamos en básico o en satisfactorio, sino que tenemos que proponer qué hacemos a partir de esto, ¿ya? Y no llegaríamos al destacado en ningún caso, porque estaríamos hablando solamente de una causa. ¿Y cuál sería la causa en el primer ejemplo que di? Sería el contexto. ¿Cuál sería la causa en el segundo ejemplo que di? El que solamente hicimos un tipo de actividad para lograr el objetivo y no diversificamos la enseñanza. ¿Qué es lo que se espera acá? Es que usted sea capaz de reflexionar múltiples causas que pueden haber dado como beneficio que el estudiante haya aprendido de una buena manera, o que no hayan aprendido, aquí que sea un perjuicio en el caso de que los estudiantes no hayan aprendido y que tengamos algún tipo de dificultad. Lo importante es reflexionar en torno a lo que uno hizo bien, en torno a lo que uno hizo mal, proponer acciones de mejora,
proponer acciones. Lo importante es ser humilde con respecto a esto, decir, yo efectivamente puedo tener cierta cantidad de años, puedo estar en un cierto tramo, puedo ser destacado, pero aún así estoy en un proceso de constante aprendizaje. Y es ser humilde en eso, es decir, ¿qué cosas puedo hacer yo mejor? ¿Qué aprendizaje saco de todo esto? Eso es lo que se valora en este punto. Y luego estamos en la última parte de la tarea, la tarea 3 de este módulo, que tiene relación con qué hago yo, qué me hago yo responsable, esta reflexión pedagógica, cómo yo intervengo con las familias para poder ayudar al estudiante y cómo yo voy generando mejoras en mí mismo o en relación a las distintas necesidades que tengo o cómo utilizo mis fortalezas. Entonces, con respecto a la familia, es clave un trabajo con la familia, ¿ya? Especialmente en ocasiones diferenciales donde más se trabaja, se tienen entrevistas con ellos, se ven sus logros, tienen una relación mucho más linda educativamente que la que se tienen los profesores de asignatura en tiempo normal, exceptuando por supuesto a los profesores jefes que tienen una labor sumamente loable. En este caso, a nosotros se le pide que describa, vamos a ver aquí en el detalle en el manual, que describa algún aspecto de aprendizaje del estudiante que he decidido abordar con la familia, ¿ya? Y aquí dan un ejemplo al respecto. Y se puede considerar trabajo que ha sostenido con la familia de su estudiante durante el proceso de crisis sanitaria, qué rol han asumido, etc. Como ven, una pregunta bastante amplia, o un enunciado bastante amplio, que se separa en preguntitas. En preguntitas como, ¿qué aspectos del proceso de aprendizaje el estudiante decidió abordar en conjunto? Solamente nombrarlo. ¿Y por qué considera que es relevante? Una justificación. Explique cómo involucró a las familias con su estudiante al abordaje. Y luego, qué dificultades y qué progresos ha enfrentado. Como ven, varias preguntas que lo van apuntando, lo van guiando para que usted pueda llegar al competente al menos. ¿Qué nos dice el competente? Veamos con este caso. Es que usted va a describir primero una estrategia orientada a abordar alguna situación con los estudiantes, ¿cierto? Asociado al acceso, a la participación o al progreso del aprendizaje. Usted va a presentarla. Si no la presenta, por supuesto que no tiene nada que hacer acá y será el insatisfactorio. Entonces este punto no debería ser complejo abordarlo, solamente tenemos que presentar, abordar, decir qué es lo que pasó. Ahora viene lo importante, es que no basta con que usted diga cuál es la forma, la estrategia que trabajó con la familia, sino que tiene que hacer un análisis de cómo le implementó, esto, mostrando al apoderado, mostrando a la familia qué dificultades se han enfrentado al proceso, ¿ya? Qué logros han tenido, es decir, cómo ha sido el acompañamiento desde marzo, abril, mayo, junio, julio hasta ahora, de cómo usted ha dado cuenta de esto con la familia. Pero tampoco nos podemos quedar solamente en informar, no puede ser informativo esto, sino que nosotros también tenemos que proponer, tenemos que proyectar acciones concretas para fortalecer el trabajo con la familia. Es decir, nosotros tenemos que pedir ayuda a la familia. Nosotros sabemos que el gran responsable del proceso educativo es la familia, pero en donde tenemos casi nada, un muy bajo control respecto a lo que ahí pasa. Entonces, como el gran agente de cambio, tenemos los profesores y en una menor medida el director, el liderazgo del establecimiento. Entonces, como la familia, que es la parte más grande, es muy poco lo que podamos acceder, no es que lo olvidemos, sino que también tenemos que tratar de hacer lo más que podamos, sabiendo que es muy difícil, sabiendo las dificultades que están, los tiempos, quizás niveles educacionales de los padres, quizás la falta de apego, familias disfuncionales, etcétera, un sinfín de problemas que pueden encontrar. Pero nosotros no podemos quedarnos con que, chuta, la familia es complicado, la familia no es la mejor del mundo para apoyar, no tiene las formas, no sé, o quizás la familia sea muy buena, y ahí sí, pero pensemos en lo otro, en que no nos podemos quedar en eso, sino que tenemos, aunque tengamos la familia con las peores condiciones posibles, tenemos igual que buscar alguna estrategia o intentar que ellos apoyen de la mejor manera posible a su pupilo, a su hijo, ¿ya? Entonces, tiene que dar cuenta o alguna reflexión de cómo generó una acción concreta. Ahora, para el destacado es que nosotros tenemos que incorporar varias acciones de participación, en donde esta participación o esta toma de decisiones se realizó en conjunto con la familia. Nosotros no le vamos a dar a la familia la receta, decir, ya, usted papito, usted mamita, usted tía, usted abuelita, dependiendo, abuelito, depende de usted, lo que tiene que hacer es empezar a dar un listado para que la otra persona diga, ah, sí, y luego quede como escuchando y que no sabemos si lo hace o no, sino que sea un diálogo, que sea una conversación y usted trate de manifestarlo de esta manera, que dialogó, propuso una medida, le pidió que describiera cómo era el estudiante, cómo funciona en la casa, cómo lo podría ayudar, y en conjunto se van tomando distintas medidas y vamos analizando estas medidas en el tiempo. De esa manera nosotros vamos a completar el competente y si el destacado se mantiene podríamos llegar a ello.
Y el último punto de este módulo 1 tiene que ver con la reflexión de las fortalezas y necesidades profesionales. Un punto ligado completamente a un análisis de nuestra propia práctica, ya de las responsabilidades profesionales. Nosotros tenemos que aprender, nosotros vamos a estar aprendiendo durante toda la vida. Podemos estar próximos a jubilar cuando yo tenga 64, 65 años, 70 capaz, si es que quieran aumentar la edad de jubilación, toquemos madera que así no sea. Aunque tenga esa edad y tenga un cierta expertise, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir un profesor que sigue aprendiendo de todo. Los tiempos cambian, las metodologías cambian, la teoría educativa se va adaptando. Nosotros en Chile tenemos una teoría educativa pero sumamente antigua, ¿ya? Y aún así no logramos nosotros adecuarnos y lo hacemos más o menos. Así que reflexión aparte que tenemos que hacer respecto a esto. Pero nosotros vamos a seguir aprendiendo, vamos a aprender distintas metodologías de enseñanza, vamos a aprender distintas formas de llegar a los estudiantes, se va actualizando el nivel de conocimiento de cómo funciona el cerebro, la neurociencia, etcétera. Tenemos una gran cantidad y siempre vamos a estar aprendiendo o de los colegas, de los pares, del establecimiento, de algún curso de investigaciones, etcétera. Entonces la idea es que nosotros tengamos desde esa mirada. Desde la mirada es que nosotros, si bien somos profesionales, si bien hemos estudiado 5 años en la universidad y hemos estudiado posgrado, hemos estudiado en distintos tipos de cursos, vamos perfeccionándonos siempre, nos estamos preocupando, seguimos en etapa de aprendizaje. Dicho esto, nosotros tenemos que analizar nuestra práctica y debemos ver qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal. Respondiendo preguntas que aparecen acá, por supuesto. En estas preguntas de la reflexión aparecen dos elementos que nos permiten orientar el trabajo que tenemos. El trabajo de la principal fortaleza profesional y la principal elemento que debo fortalecer, mi debilidad, por así decirlo. Nosotros acá tenemos que mencionar primero aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nosotros vamos a hacernos cargo de lo negativo. Obviamente tenemos que tener una reflexión y una autocrítica de nuestra práctica, pero nuevamente no basta con quedarnos en la reflexión y la autocrítica, sino que tenemos que tomar carta en el asunto. Desde que somos conscientes de que tenemos alguna situación problemática, por ejemplo, quizás tenemos algunos elementos no inclusivos dentro de mi clase. Todavía no me había dado cuenta, pero dentro de mi ejemplo sigo utilizando principalmente ejemplos de hombres que de mujeres, por ejemplo. Entonces ya estoy generando una noción colectiva de algún tipo de machismo, que eso me di cuenta. Lo hacía en forma inconsciente y me di cuenta. O me llegó a la luz, me di cuenta de todo el error. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Me debo hacer cargo de esta situación, de esta problemática, y luego empiezo a ver qué hago. ¿Qué hago? Y propongo algo. Propongo formas de poder implementar o poder suplir esta debilidad que tengo acá y hacer un análisis de cómo va a impactar en mi estudiante. No basta solamente en que yo diga, tengo esta situación, cometo omisión implícita al dar ejemplo, y ocupo más principalmente, o pregunto principalmente a hombres más que a mujeres, por ejemplo, en clase de matemáticas. Cometo esta lógica acá y me di cuenta de esto. No basta con que me di cuenta y ejecute acciones de cambio y de reflexión de cómo poder abordar y cómo quitar esta costumbre social que tengo acá, sino que además debo decir que mi mejora, esta modificación de conducta, modificación de acción, ¿cómo va a impactar en los estudiantes? Debo hacer entonces este análisis acá. Debo hacerme cargo con esto. Y como ustedes están ligados principalmente a estudiantes que tienen más necesidades que la mayoría, todos tienen necesidades, pero ustedes están con los que las necesidades más complejas, ¿cierto? Los que tienen esta diversidad gigante, deben mencionar de qué manera puede responder a la diversidad que tienen acá los estudiantes, de qué manera los pueden apoyar de mejor manera, siempre buscando formas, decir, ya, yo soy profesor de educación diferencial, conozco mucho de actividades para poder llegar a ello, pero tengo una debilidad en el área de ciencias naturales, porque en la universidad poco trabajamos de esto, poco de lenguaje, matemática, pero en realidad es bastante pequeño lo que trabajo en ciencias naturales y estoy trabajando en un cuarto medio, por ejemplo. Ya, segundo medio de ciencias naturales. ¿Ya? Segundo medio de ciencias naturales. Entonces, efectivamente, en la parte disciplinar tengo un problema. Entonces yo pienso, tengo un problema. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Ya? Voy a empezar a trabajar, voy a empezar a estudiar, voy a empezar quizás a perfeccionarme o con educación formal, o con algún libro, texto que puedo estar pidiendo, o tengo sesiones de trabajo con el colega de ciencias naturales, de aula regular, para que me vaya enseñando, aprendiendo todo esto y mejorar mis prácticas. ¿Esto cómo va a impactar en mi estudiante? Porque ahora yo no solamente voy a poder adecuar la estrategia de aprendizaje, sino que además voy a tener un conocimiento
grande de todo lo que es el área disciplinar para poder hacer analogías, poder manejar con el tema, mover más. Y luego mencionar respecto a la diversidad. Entonces tengo este tipo de diversidad, este otro tipo, y las va mencionando y menciona cómo va a responder a cada una de ellas. De esa manera sería mi recomendación de poder abordar esto. Y bueno, eso sería un video que salió más o menos largo, hablé bastante rápido, lo lamento, pero es que los videos muy largos no me los ven y trato de que sea un poquito más de dinamismo, un poquito más de muestra, porque podría estar así y probablemente se me queden dormidos, así que trato de colocarle un poquito más de energía y espero que le haya servido. Insisto, yo aquí lo hago con las mejores intenciones, ojalá que les pueda servir a todos ustedes, que le agrade, que da un poco al debe, ojalá que les sirva algo a los profesores de educación diferencial que se evalúan con necesidades educativas permanentes. Espero que sea muy bien. Si tienes comentario, te invito a que lo hagas en la bandeja de YouTube. Quiero agradecer porque el canal ha tenido un harto crecimiento. Ha mostrado mucho apoyo, me ha motivado bastante. Ahora me motiva a seguir haciendo. De verdad, muchas gracias por esto. Te invito a que te suscribas al canal si te interesa. Puedes hacer comentarios, dar like. O bien puedes participar en las distintas redes sociales. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Ahora dejé en la red una pregunta que puedan responder respecto a dudas que hay acá para hacer un video, como las preguntas frecuentes, y poder decirle o apoyarlo en este sentido. Entonces eso, que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias por el video y mucho éxito en este proceso. Adiós.